buenas noches, amigos de Socios del Balón. Estamos iniciando una vez más, incursionando en la plataforma de YouTube, llevando a cabo lo que va a ser en esta ocasión la previa del partido por Copa Libertadores en su primera fase entre la Universidad César Vallejo de Trujillo, representando a nuestro país, y teniendo como rival a Caracas Fútbol Club de Venezuela. Para poder vivir la previa y entender y conocer un poco más al rival, nos acompaña el día de hoy Elías López, de el programa El Mundo es un Balón de Radio Deportes. ¿Qué tal, Elías? Hola muchachos, Eric, Daniel y bueno, a todo el equipo. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, como tú lo dices, ya ese partido es mañana, miércoles, un partido muy parejo con altas expectativas. La verdad es que bueno, no va a ser complicado predecir un resultado, predecir algo que se vaya a ver dentro de la cancha porque bueno, ustedes, como bien ustedes saben, usted es un equipo que no ha jugado amistoso y Caracas por este lado solamente ha tenido dos partidos. Perfecto. Eh, Vamos primero para que nos vayas contando, ¿no? Un poco de cómo se termina dando esta clasificación de Caracas a la Copa Libertadores, mediante qué sistema, qué cupo le permitió o qué torneo le permitió llegar a esta fase previa de la Copa Libertadores. Bueno, muchachos, primero decirles que antes en el fútbol venezolano se jugaba torneo de apertura y clausura, se jugaba en año calendario, tal cual, empezaba en enero, hasta la mitad del año se jugaba la apertura y de allí en adelante se jugaba el clausura. Para el 2020, ese formato iba a cambiar, iba a ser un formato anual, iba a ser todo el año, tal cual Liga Europea, pero bueno, empezó así hasta la jornada 7, donde todo se paró por el tema de la pandemia. Quedó invalidado todo lo que se había jugado hasta ese momento y luego se jugó un torneo de normalización, como le fue llamado acá en Venezuela, un torneo de 2, 3 meses en donde se iban a definir los cupos internacionales. Acá en Venezuela teníamos 19 equipos, 18 creo que fueron los que participaron, porque hubo dos que no salieron para este torneo, Zulia y Lala. Se dividieron en dos grupos. Uno fue a Valencia, la ciudad de Valencia, el estado de Carabobo, acá en Venezuela, un grupo de 9 equipos. Y a Barinas, que es otra ciudad de Venezuela, fue un grupo de 8 equipos en el que estaba el Caracas Fútbol Club, estaba también el Deportivo Táchira, que es el segundo equipo más ganador de Venezuela. Allí en ese grupo de 8 iban a clasificar a Copa Libertadores los dos primeros. El primero de grupo iba a ser campeón de grupo, iba a clasificar de una vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El segundo iba a clasificar a una fase previa de Copa Libertadores, al igual que en el otro grupo. El primero iba directo a fase de grupo y el segundo iba a jugar alguna fase previa. Luego, entre los dos segundos de cada grupo, del grupo A fue el Deportivo Lara, del grupo B fue el Caracas, se enfrentaron en un partido para ver quién iba a fase 2 y quién iba a fase 1. Lara le ganó al Caracas con un gol en el último minuto. Ese partido quedó 1-0 y colocó al Deportivo Lara en la fase 2, que ya tiene el rival definido. Además, va a jugar contra el Santos, subcampeón de Copa Libertadores, y Caracas arrancará entonces de la fase 1. Así llegó su clasificación a esta Copa Libertadores 2021. Perfecto, gran ilustración que nos hace Elías. Ahora cuéntanos un poco de cómo tomó Caracas el hecho de tener a Vallejo como su rival, ¿no? ¿Hubo optimismo? ¿Era el rival que esperaban? ¿Cómo vieron ahí el tema? Sí, mira, creo que hay que separar el tema del gremio periodístico con el gremio del aficionado. El aficionado siente obligación de trascender de esta fase, me refiero porque, bueno, entendamos que hoy en día, como ustedes bien saben, pues la situación en Venezuela es muy complicada económica y los equipos venezolanos no escapan de ello. Entonces, la verdad es que el presupuesto económico de algunos equipos no es el mejor. Entonces, entendiendo eso, bueno, Caracas, por ser un equipo histórico en Venezuela y que, bueno, que tiene cierto recorrido internacional, se podría decir que internacionalmente tiene un poco más de historia que la UCB, pero aún así no, quizás no vive su mejor momento, ¿no? Por el mismo tema pandemia y mismo tema de la situación económica de Venezuela. El aficionado siente que Caracas debe superar esta fase, que está obligado a superar esta fase y bueno, ya en la fase 2 enfrentarse ante Junior de Barranquilla. Si me preguntan a mí, yo lo veo muy parejo. Yo sí, estando acá desde este lado de Venezuela y cubriendo a Caracas, creo que Caracas tiene posibilidad de trascender, pero te diría que un 50 y 50, y creo que la mayoría del gremio periodístico piensa así, no subestima a UCB. Obviamente el fanático siempre va a tener optimismo, bueno, todos tenemos optimismo, en verdad, ustedes que clasifique UCB y nosotros desde acá, desde Venezuela, que clasifique Caracas, pero la verdad es que vemos un duelo muy parejo, porque además no ha empezado el torneo, no ha empezado la liga en ninguno de los dos países,
entonces va a ser una moneda al aire. Bien. Vallejo es un equipo que ha tenido ya participaciones internacionales en años anteriores, por supuesto. Ha retornado esta temporada a volver a este ámbito, ¿no? ¿Qué ideas tienen ustedes o cuánto conocen de Vallejo? Mira, la verdad es que sí, siéndote muy sincero, en Venezuela como tal no se conoce mucho más allá de lo que son los países en donde han jugado venezolanos. Bueno, evidentemente a Universidad César Vallejo se le conoce porque hay un venezolano en sus filas, está Arquímedes Figuera, bueno, estuvo, si no me equivoco, estuvo un momento en Caracas, fue ficha de Caracas, no llegó a jugar en el equipo, pero creo que sí fue ficha del equipo capitalino. Y bueno, obviamente se entiende que no es de los tres grandes de Perú, Sporting, la U y Alianza Lima, que bueno, acaba de descender, pero sí se sabe que es un equipo que viene trabajando bien y bueno, por algo están hoy en día en Copa Libertadores y que bueno, que tienen un buen presupuesto para lo que van a competir en este año 2021. Ese es el concepto que al menos yo manejo de la UCB. Bien, nos comentabas que el año pasado hubo dos grupos, Caracas quedó entre los dos primeros, pero en cuanto a plantel, ¿qué tanto ha cambiado Caracas 2020 a Caracas 2021? Mira, no mucho, no mucho. Pasa que las piezas que se fueron eran fundamentales. Vamos a repasar rápidamente las bajas del equipo para esta temporada. Se fue Ricardo Andreuti, que era el segundo capitán de Caracas, 34 años para él. Bueno, y un jugador que era un histórico en el Caracas, sobre todo porque más allá de lo deportivo era un tipazo, bueno, es un tipazo fuera de las canchas, ¿no? Un tipo muy amable, muy humilde, que alienta mucho a sus compañeros. Entonces en ese tema de camerino, pues la verdad que le aportaba mucho a Noel San Vicente, que es el entrenador, y a todos los jugadores. Pero igualmente ya se sabía que, bueno, que realmente iba de salida, incluso al sol de hoy no tiene equipo Ricardo Andreuti, está muy cerca seguramente del retiro en un par de años. La otra baja fue de Alexis Blanco, delantero argentino, venía del Blooming de Bolivia, no había jugado nunca fase de grupos de Copa Libertadores, no había jugado Libertadores, mejor dicho. Llegó a Caracas con 32 años a jugar su primera Copa Libertadores, además hincha de River. Iba a enfrentar en el año 2020, no sé si lo sabían, que Caracas jugó fase de grupo y enfrentó a Boca. Fue el único de ese grupo que logró anotarle a Boca y logró sacarle un punto a Boca Juniors acá en el estadio de la capital, en el Olímpico. Y bueno, y se fue Robert Hernández, que creo que es la baja de las tres, la más sensible, sin duda alguna. Era el capitán del equipo, el 10, era ese volante desequilibrante, ese tipo de experiencia, que bueno, sabía cuándo meter un pase en el momento preciso y además obviamente que tenía jerarquía. Ese fue al Always Ready de Bolivia, que va a jugar fase de grupo de Copa Libertadores y bueno, por eso dejó al Caracas Fútbol Club, pero esas son las tres bajas, ¿no? En línea defensiva se mantienen los mismos cuatro que cerraron el año 2020. En la primera línea de volantes, eso sí también hay que decirlo, no se fue del equipo, pero sí se lesionó. Es Anderson Contreras, jugador de 19 años de edad, volante de primera línea, que era, creo que la mayor promesa del torneo local venezolano, no solamente del Caracas, sino del torneo local. Con 19 años fue convocado a la última doble fecha de eliminatorias ante Brasil y Chile. Entonces ya por ahí se podrán imaginar, ¿no? Se rompió los ligamentos cruzados el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en un entrenamiento en pretemporada y va a ser baja. Y a finales del año pasado, también en 2020, se lesionó Saúl Guarirapa, que fue un juvenil sensación de 18 años de edad recién cumplidos, que bueno, jugó su segundo partido de Copa Libertadores, no fue titular en ninguno, entró de recambio y marcó un gol. Luego llegó al torneo local e hizo varios goles, entonces fue un juvenil sensación. Se podría decir que Anderson Contreras ya era una realidad, estaba llamado este año a explotar para poder salir del país, que bueno, es lo que buscan la mayoría de los jugadores de acá, y Saúl Guarirapa, pero sobre todo esas dos, la de Robert Hernández y la de Anderson Contreras, son las que más pesan. Bien. Eh, Tengo entendido que el promedio de edad de Caracas es alrededor de 22 años y que hay presencia de futbolistas africanos también, ¿no? Algo llamativo dentro de la conformación del plantel. Primero sobre el promedio de edad, ¿no? ¿Son futbolistas en su mayoría inexperientes o que ya han venido jugando la temporada anterior? Y con respecto a los futbolistas africanos, ¿es algo común en el fútbol venezolano o hay un tipo de convenio con otros clubes? Mira, el promedio de edad es de 21.4 años de toda la plantilla.
Creo que, bueno, es muy relativo eso, ¿no? Porque toda la plantilla la componen 30 jugadores, incluso más de 30 jugadores. Caracas trabaja cerca de 50 jugadores, lo que es el selectivo, los juveniles, los que suben del equipo reserva. Entonces, obviamente que por allí sí obviamente baja la edad, ¿no? El índice de edad, el porcentaje. Para responderte primero lo de los africanos y luego te voy a hablar de la experiencia y por ahí podemos hablar también de un posible 11 y de las edades de cada uno de los futbolistas. Los africanos no son normales acá, no son comunes esos fichajes, mejor dicho. No son comunes en Venezuela. Caracas trajo hace años, obviamente marcó historia con Ibrahim Salisu, que creo que es el africano más recordado. Hace muchos años fue eso. No, fue una apuesta que, bueno, que le salió bien en su momento, pero ahorita creo que van más por un tema de crisis económica, ¿no? Obviamente son jugadores que también son baratos, así como los venezolanos son baratos para otras ligas acá en Sudamérica. Ese tipo de africanos son económicos para la liga venezolana y ellos saben, así como, bueno, creo que lo sabe toda Venezuela y ustedes en Perú también, el fútbol venezolano es un fútbol muy exportador, ¿no? El jugador que hace una temporada buena se lo están llevando a Perú, a Chile, a Colombia, a Ecuador, entonces ellos entienden que acá pueden salir rápidamente a un equipo más importante en el continente. Pasa también lo siguiente, muchachos, en el 2020, a inicios del 2020, Caracas trae el primer africano de estos tres que hoy en día están en el equipo, José Ibonsu. Con 19 años lo trae del Zenica de Eslovaquia, de la primera división de Eslovaquia, y los otros dos que llegaron este año, Samson Akinjola, que es delantero con 20 años, también del Zenica, y Ade Oguns, de 19 años, que también viene del Zenica de Eslovaquia, pero creo que no logró debutar en la primera división de Eslovaquia. Y ustedes dirán, wow, ¿y qué pasa con Eslovaquia y el Caracas? El dueño del Caracas Fútbol Club, Filip Valentiner, es uno de los propietarios de ese equipo en Eslovaquia, del FK Zenica, de la primera división eslovaca. Entonces, por allí llega todo este tema de las conexiones, ¿no? Del scouting, obviamente, que se hace desde Eslovaquia para llevar a esos africanos al equipo y luego, posteriormente, traer a esos africanos desde Europa hasta acá, hasta Venezuela. Ya es el quinto jugador que viene a Caracas en los últimos 2 años. También vinieron el venezolano Richard Celis, de FK Zenica y Luis Ramírez, pero de los tres africanos todos venían de allí, entonces por allí está esa conexión. Perfecto. Ahora ya para hablar de la experiencia, del tema de la edad, Cierto. se ve un promedio, perdón, se ve un promedio corto, pero más allá de que nos grafiques un poco el porqué, que ya nos dijiste de forma general, el porqué de este promedio corto, ¿qué futbolistas experimentados, rankeados, son con los que cuenta Caracas? Ok, bueno, vamos a repasarte y aquí aprovecho de dar un posible 11. Bueno, ya seguramente mañana vamos a tener un poco más claro, pero bueno, algo así va a ser, ¿no? Baker Velázquez en el arco. Disculpa y bueno, para los fanáticos de peruanos y los venezolanos que me ven, si me equivoco en la edad, como le pongo un año más o un año menos, pero bueno, por allí va a estar. Baker Velázquez tiene alrededor de 24, 25 años. Él es mundialista sub-17 con Rafael Dudamel. Hace años, bueno, jugó un mundial sub-17, jugó el suramericano sub-17 en donde Venezuela consiguió su segunda clasificación a un mundial. Entonces por allí tiene cierta experiencia, ¿no? A pesar de ser un jugador joven, es un jugador que tiene experiencia acá en el torneo local. El lateral derecho, Eduardo Ferreira, tiene ciclos de selección nacional sub-20, él debe tener alrededor de 21 o 22 años, 22, de 20 a 22 años, por allí no pasa, es muy joven, pero es un tipo que ya tiene rodaje acá en Venezuela y yo me atrevería a decir que fue uno de los mejores jugadores de la temporada pasada del Caracas Fútbol Club. Los centrales son Carlos El Caqui Rivero, que sí es un tipo muy experimentado, él tiene 26 o 27 años, él es el que para mí fue el mejor jugador de la temporada del Caracas Fútbol Club, de la temporada 2020, fue central, no desentonó en ningún partido de Copa Libertadores, incluso levantó interés de Libertad de Paraguay, que fue uno de los rivales de Caracas para llevárselo, pero bueno, al final temas contractuales y de contrato no permitieron que se lo llevara, pero sí creo que es el tipo, primero el más experimentado de este equipo, imagínense que el más experimentado tiene 26 o 28 años por allí, entonces ya por allí más o menos tenemos un promedio. El otro central va a ser Diego Sío, que también él formó parte de la Venezuela subcampeona mundial sub-20 en el año 2017. No fue al mundial, pero sí formó parte de esos procesos. El lateral izquierdo de Sandro Nota Roberto, que también estuvo en esa selección, tampoco llegó al mundial, pero sí estuvo en esos procesos. Leo Flores, que es canterano del equipo, él es el capitán, tiene 25 años,
tiene 7, 8 años en el club, entonces por allí, bueno, tiene esa cierta experiencia, que es un jugador también muy interesante a seguir y sobre todo porque este año le toca ser capitán y va a tener mucha más responsabilidad. Edson Castillo está al lado de él, que si no me equivoco de tener 26 o 27 años, es uno de los nuevos refuerzos de Caracas, es un tipo muy experimentado, de calidad comprobada en el fútbol venezolano, me atrevería a decir que uno de los mejores volantes de primera línea, fácilmente los primeros 5 o 10 del fútbol venezolano, entonces por allí también es un jugador a seguir. Por derecha está Richard Celis, que bueno, viene teniendo temporadas irregulares, la temporada pasada no fue tan buena, pero es un jugador gambeteador, es ese jugador pícaro, ¿no? Que juega, que hace gambeta, que hace taco, que juega, ¿no? Con ese tipo de cosas. Él debe tener también 24 o 25 años. Por el otro lado está Osei Bonsu, que es el primer africano que les comenté, que llegó en 2020, que bueno, la verdad es que es muy joven y apenas la temporada pasada se estaba terminando de adaptar, ¿no? Porque por todo ese tema del idioma, pues es complicado. El otro es Jorge Echeverría, que formó parte de la última sub-20, de la última generación sub-20, fue al suramericano y bueno, jugó algunos minutos. Él es el segundo capitán del equipo y en punta Samson Akinyola, que es el beninés de Benín, de África, que bueno, que tiene 20 años de edad. Entonces por allí más o menos ese es el promedio del 11 titular de Caracas. Por lo que me grafica, sería Celis el hombre más peligroso en Caracas. Sí, sí, seguramente. Es el tipo, no te puedo decir que es el mejor, porque bueno, como te digo, para mí es Kaki Rivero, el central, pero obviamente que el central no tiene ese juego, ¿no? Pero ese juego de gambeta sí lo tiene Richard Celis. En la temporada pasada lo criticaron mucho porque abusaba de la gambeta, ¿no? Casi siempre ha sido una de más, le costaba dar el pase, pero sí es ese tipo desequilibrante. Perfecto. Nos mencionabas precisamente sobre Carlos Rivero, que es el central en este caso. Dio unas declaraciones hace poco, tuve por ahí la información, pude leer un poco sobre la entrevista que le hicieron, y dentro del análisis que da de Vallejo, da una lectura muy buena. Esto grafica que hay un buen análisis de parte del comando técnico que dirige Noel San Vicente. Debe ser Noel San Vicente mucho de ver al rival, ¿no? Es muy metódico, es un tipo muy metódico. Bueno, él pasó por la Selección Nacional de Venezuela, él fue bueno, está ahorita José Peseiro, estuvo antes Rafael Dudamel y antes de Rafael Dudamel estuvo Noel San Vicente, no le fue bien en la selección, pero sí es un tipo muy metódico, bastante hermético, pero que sí, estudia mucho de los rivales. Y Carlos Rivero, bueno, para que lo sepan, más allá de ser un gran jugador, es un tipo muy inteligente, lo diría, dentro y fuera de la cancha. Es un tipo de esos bueno, que estudia, que siempre estudia no solamente en lo futbolístico, sino que siempre está estudiando, se está preparando. Es un tipo que es muy sereno y habla muy bien, ¿no? En ruedas de prensa, cuando tú le haces una pregunta, él la responde con total sinceridad, ¿no? No abre el paraguas, como dicen por allí, sino que asume los errores, está consciente de cuáles son los problemas de la infraestructura, del equipo, del fútbol venezolano. Y bueno, es un tipo que sí, que la verdad es que estudia mucho y más allá del estudio que hace Caracas y su cuerpo técnico, seguramente no tengan duda que Carlos Rivero se metió por allí a estudiar también al equipo por su cuenta, porque es un tipo así, un tipo muy preparado. Genial. Ahora, dada la normalidad, hay que adecuarnos a distintas cosas, dentro de ellos también los equipos de fútbol. Por ejemplo, acá se han dado entrenamientos ya presenciales, pero también hubo un corto tiempo en el que tuvieron que hacerlo de forma virtual, por Zoom, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ha dado esto en Venezuela? ¿Han venido entrenando un gran tiempo de forma presencial o en su mayoría de forma virtual? Un mes y una semana tiene Caracas entrenando, no. Ha sido siempre presencial. Ellos iniciaron pretemporada en el Cocodrilos Sport Park, que es la sede del Caracas Fútbol Club, la sede de entrenamientos. Luego de allí, pues ese complejo está actualmente sufriendo remodelaciones. Y bueno, tuvieron que salir de allí, hicieron las dos primeras semanas de pretemporada allí y luego salieron a La Guaira, que bueno, es donde queda el aeropuerto internacional. El aeropuerto internacional de Maiquetía bueno, no sé cómo puede ser un ejemplo en Perú, pero es muy cerca de Caracas, ¿no? Es muy cerca, queda a solamente media hora, 45 minutos, que es donde está el aeropuerto y es la costa, ¿no? De esta parte del país. Se trasladaron hacia allá a un club privado donde tenían habitaciones, donde tenían canchas de fútbol, tenían gimnasio, tenían la playa, entonces se prepararon 2 semanas también allí, todo el grupo concentrado,
y desde que regresaron pues hicieron 2 amistosos y han estado también entrenando, pero siempre ha sido de forma presencial. Perfecto. Nos decías también al inicio que Caracas había tenido, a diferencia de Vallejo, la posibilidad de hacer 2 partidos de práctica, ¿no? 2 partidos amistosos. ¿Cómo le fue a Caracas en estos 2 partidos y qué tipo de idea de juego se ha venido sosteniendo, más o menos, ¿no? De lo poco que se puede saber. Mira, los 2 partidos los ganó Caracas, pasa que bueno, con este tema de los amistosos, ahorita no tengo a la mano el resultado del primero, que fue contra Metropolitanos, otro equipo acá de la ciudad capital. Acá en Caracas son 5 equipos en primera división, en la ciudad capital de Venezuela. Pero sí, ganó Caracas. Lo que pasa es que eso son por módulos, ¿no? O por grupos. Ahí juegan un módulo de 40 minutos, el equipo titular, ambos equipos titulares. Luego ya en el segundo van rotando y al final terminan jugando con jugadores de la reserva, ¿no? Con juveniles o una mezcla por allí. Pero en ese contra Metropolitanos no tuve la oportunidad de estar, estuve en el siguiente amistoso contra el Aragua Fútbol Club. Y bueno, se vio algo muy parecido a lo que fue Caracas en 2020, ¿no? Un equipo que defiende bien, que es muy compacto a la hora de defender, que no se desespera por tener la pelota, que bueno, creo que esa por allí va a ser la clave, ¿no? Porque UCB es un equipo que le gusta tener la pelota y Caracas es un equipo que no se molesta si no tiene la pelota. Le gusta más salir de contra, ¿no? Es un equipo más de contraataque, contragolpeador, porque, bueno, así se ha acostumbrado el profe Noel San Vicente a trabajar sus equipos. Me imagino que también entendiendo la necesidad de lo que tiene. Pero bueno, sí, Caracas ganó ese primer partido, no recuerdo cuánto, y el segundo, que fue en el que pudo estar, ganó 3-2 y jugaron 4 bloques de 40 minutos. Por lo que nos indicas, se podría decir que Caracas el día miércoles va a ser un equipo un tanto conservador, defensivo. Sí, no tengan duda, y de visitante, sin iniciar la temporada, mucho más. No tengan duda de Bien, que Caracas va a ser un equipo bueno, que va a contragolpear bien y va a aprovechar eso de que UCB no ha podido jugar amistosos para por allí cuando tenga la pelota en contra, ubicar ese tipo de espacio. Y recordemos que seguramente en la titular va a tener 2 africanos, que bueno, obviamente que el biotipo de los africanos es correr mucho, ¿no? Y correr muy rápido y son portentosos físicamente. El 9 bueno, tiene un portento físico muy importante, juega bien de espaldas al arco. Y el otro Seigonsu, pues, es una bala por izquierda, entonces va a jugar mucho al contragolpe porque Richard Celis también es muy rápido. genial. Justo estábamos hablando de esto antes del inicio de la entrevista, de forma interina, y nos comentabas, y te pido que nos seas un poco gráfico de cómo se ha venido dando el tema de las visas, ¿no? No podía viajar el equipo, me parece que había cierto inconveniente hasta un poco antes del inicio de la entrevista y que hoy está solucionado. Sí, mira, bueno, nada, cuando Caracas se entera del rival, obviamente que esos trámites lo hicieron hace, según comentó, quiero dejarlo claro, darle el crédito a Hernán Rodríguez, periodista acá de Venezuela, de Caracas, que trabaja con el circuito oficial, es el narrador oficial del circuito de Caracas Fútbol Club. Él fue el que dio la noticia del tema del visado de Caracas, que bueno, no solamente no tenían el visado, sino que no tenían respuestas de las autoridades peruanas del consulado acá en Venezuela. Entonces, bueno, es importante dejar claro que él fue el que dio esa información importante, obviamente. Y bueno, ya luego después de esa denuncia pública, pues parece que todo se movió mucho más rápido y hasta antes de empezar la entrevista me confirmaron que ya eso está listo y que mañana martes por la mañana van a estar retirando el visado de cada uno de los integrantes del Caracas Fútbol Club para poder viajar. Ellos están citados en el complejo deportivo de Caracas a las 3 de la tarde y de allí va a salir un autobús hasta La Guaira, como les comentaba, hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía para el vuelo que sale a las 6 p.m. Va a ser un vuelo charter, entiendo, no es confirmado porque Caracas no ha confirmado su logística y evidentemente no podían hacerlo sin tener visado, pero entiendo que va a ser un vuelo de aerolíneas estelar que incluso va a servir, bueno, eso es un dato no futbolístico, pero bueno, que podemos decirlo también, va a servir como vuelo de repatriación para venezolanos que están en Perú. Es decir, que el vuelo va a llevar a Caracas y entiendo que se va a regresar como un vuelo humanitario, sí, un vuelo de repatriación, y luego va a ir otra vez a buscar a Caracas para regresarlos a Venezuela. Entiendo. Bien, ya siendo un poco más, hablando un poco más a futuro de lo que va a ser el partido de vuelta, que se jugaría en el Estadio Olímpico de UCB, hasta donde tengo entendido. Sí.
Coméntanos un poco, ¿hay cómo está el campo allá? ¿Algún factor climatológico que pueda influir en el partido de vuelta? Mira, esta cancha del Olímpico de la UCB, acá también hay una UCB, es la Universidad Central de Venezuela, que bueno, es la universidad mejor rankeada en Latinoamérica, en Venezuela. Tiene una cancha de fútbol, una universidad muy grande, tiene una cancha de béisbol, natación, de tenis, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Es una universidad pública y bueno, Caracas hace vida allí desde hace algunos años ya. La cancha la verdad es que está muy bien. Bueno, los dos amistosos fueron allí en el Estadio Olímpico de la UCB. La verdad es que no tuve la oportunidad de pisarlo, pero la impresión que me dio de lejos es que está un poco seco, que de repente por ahí estaba un poco seco, no sé si es que estaba muy alto o estaba muy bajo, pero la verdad es que está muy bien, o sea, está muy seco comparado como lo veíamos en 2020, pero la verdad es que la cancha es un tapete. Bueno, la selección va a jugar allí también, jugó el partido de eliminatorias en el último que se jugó el año pasado, va a jugar ahorita en marzo otra vez allí, y la verdad es que la condición del gramado es muy, muy buena. Cuando te digo seco, no es nada de qué preocuparse. Te agradezco por acceder a esta entrevista, Elías. Ya para ir cerrando, no sé si te animas a dar un pronóstico de lo que va a ser el partido del miércoles, por ahí algún score. Mira, yo, como te digo, es complicado porque no hemos visto UCB, no hemos visto mucho Caracas, es el inicio de la temporada, pero por mera intuición y bueno, creo que también un poquito de sentimentalismo venezolano, yo firmaría el 0-1 para Caracas, pero si no es así, creo que va a ser o un empate 0-0, 1-1 o una victoria de UCB 1-0. Yo firmo el 0-1, pero siento que el resultado va a ser muy corto. Para cualquiera que gane va a ser muy corto, o si es un empate también va a ser con pocos goles. Perfecto. Te agradecemos, Elías, por permitirnos hacer esta previa, por contarnos un poco de cómo va a ser Caracas, de lo que se viene del duelo. Gracias por acceder. Ya nos estaremos viendo más adelante, seguro también para el tema eliminatorio que se da en marzo, ¿no? Hay el partido ahí entre Venezuela y Perú y seguramente habrá oportunidad de conversarlo. Muchas gracias. Sí, sí, seguramente, Eric. No, bueno, gracias a ti. Bueno, y quiero aprovechar esta vitrina, yo que soy venezolano y ustedes peruanos, y bueno, que seguramente venezolanos van a ver este contenido de peruanos. Bueno, mandar un saludo a todos los venezolanos que están en Perú y a los peruanos que están en Venezuela, que también son bastantes. Y bueno, dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? En estos momentos, bueno, ustedes mejor que nosotros lo sabemos porque ustedes lo están viviendo allá. Es como la crisis que vivimos acá, que ustedes solo ven noticias, pero no lo están viviendo. Y nosotros sí lo conocemos. Y esto pasa igual con la crisis del tema con los venezolanos allá, ustedes mejor lo conocen, pero bueno, la verdad es que un saludo a ustedes, los peruanos, que bueno, son unos hermanos más, que bueno, lo único que nos divide es un nombre, pero la verdad es que bueno, que todos somos hermanos y para esto estamos, ¿no? Para ayudarnos en lo que necesitemos y bueno, creo que eso debe ser así siempre y para los peruanos que bueno, sé que muchos seguramente tienen mal conceptuados a los venezolanos, créanme que esa gente que hace el mal afuera, no solamente en Perú, no describen a la mayoría de los venezolanos y lo mismo sé que lo mismo pasa acá con los peruanos que son malos, sé que no todos los peruanos son así, entonces aprovechar este momento de crisis para mandar un saludo y bueno, que sepan que estos somos los peruanos y los venezolanos que estamos dispuestos a trabajar para lo que necesitemos. Gran mensaje, Elías. Comparto mucho contigo lo que mencionas. Eh, Déjanos tus redes, dónde te podemos encontrar, en qué plataformas. Mira, estoy en Twitter y en Instagram. El Instagram no lo uso como 50% personal, 50% fútbol, pero el Twitter sí es 100% fútbol y la mayoría del Caracas Fútbol Club y de los equipos capitalinos es Elías López, V pequeña ZLA, las siglas de Venezuela. Y en YouTube también tengo un canal de YouTube que se llama Elías López, tal cual, que por allí bueno, hay información de todo el fútbol venezolano y contenido sobre todo investigativo, ¿no? De por qué el futbolista venezolano sale, muchas veces a ganar salarios bajos afuera, por calidad de vida, etcétera. Y bueno, entrevistas, por supuesto, también bueno, por cierto, los invito a verla. Uno de los africanos, Samson Akinyola, le hizo una entrevista hace poco en inglés. Pues yo no sé inglés, pero hubo una traductora allí que me ayudó. Entonces, para que, bueno, puedan conocer a ese delantero del Caracas que bueno, es novedad y es un fichaje pintoresco para Sudamérica en general. Genial, sin dudas que vamos a pasar por ahí. Te agradezco nuevamente, así como también agradezco a todas las personas que se han enganchado con esta entrevista. Ya saben, nos pueden seguir en Twitter, Spotify, Facebook e Instagram como Socios del Balón. Muchas gracias a todos.